Hola, muy buenas a todos. Estamos en una finca que estamos pues tratando de mejorar desde hace un año, y en este caso os quiero hablar un poco de la poda en este tipo de olivos para que veáis que no siempre hemos utilizado cortes de vida para regenerar la copa, sino que algunas veces tenemos que hacer algún tipo de corte para elevar la cruz, y que quiero que veáis un año más tarde las brotaciones que ha tenido este olivar. Esto es un olivar picual, secano, marco 9x9, olivo de ecológico, olivo aproximadamente de unos 35 años, y cuando yo llegué aquí el año pasado nos encontrábamos con una finca donde tenía muchos problemas productivos, lloviese o no lloviese, tenía problemas en el control de la cubierta vegetal, que si veis el suelo pues no está pasado este año todavía con el conquirde porque todavía tenemos tiempo, pero se maneja con conquirde e intercepa. Estos olivos, el problema que tenían, es un rascuñón del paraguas. El problema que tenía es que las maderas que constituían sus ramas eran las originarias. Entonces, había varios problemas. Si nos fijamos, las maderas están súper viejas. No están quemadas, es que están viejas. Segundo, las ramas son tan grandes que se salían del paraguas. Fijaros que estos son olivos que le caben muchísima aceituna, y a pesar de que le quepan mucha aceituna, ni incluso con lluvia llegaban a cargar. ¿Por qué? Porque el volumen de copa excedía lo que realmente este sitio puede soportar. Entonces el primer diagnóstico que tuvimos en esta finca cuando llegamos fue, por un lado, no se está controlando bien la cubierta vegetal, y por otro lado, el volumen de copa por hectárea, la cantidad de madera que tiene estos olivos es tremenda. ¿Qué hicimos? Pues en la poda lo que hicimos fue corte de vida o intentar reducir el volumen de copa, aumentar la relación hoja-madera a través de una poda de renovación. Estos olivos, con la edad que tienen ya, tendrían que tener sus ramas renovadas, pero claro, no hemos encontrado lo que hemos encontrado y tampoco podemos renovar las 3 ramas a la vez. Entonces hemos renovado, en este caso con un corte de vida, porque la altura de la cruz es la adecuada, y sin embargo hay otro olivo, como este, quiero para que veáis los dos casos, que la cruz la tenía excesivamente baja. Entonces lo que hicimos fue quitarle la rama, pero no quitándosela dejándole un taco para que brote, sino haciéndole un corte más o menos pegado al tronco, no excesivamente pegado para que no se me pudra el tronco y pueda cicatrizar en condiciones. Fijaros como cuando se hacen los cortes en pleno invierno, la corteza queda bastante bien agarrada. Esto no ha generado mucha iluminación aquí, ha generado, fijaros, varetas que tienen más de 1 metro. Estas varetas son las que van a constituir la nueva cruz, ¿vale? En un olivo viejo o de varias patas, lo que se hubiese hecho en mi pueblo para generar una cabeza en este tipo de patas es haber afrailado aquí. Sin embargo, hay otros sistemas que se puede ver pues en zonas de Jaén también bastante, donde en lugar de afrailar lo que hacen es abrir hueco para que le dé la luz, genere brotaciones y se generen ramas a partir de ese tronco. Una vez que tengamos estas ramas, que estas son las que nos viene bien porque están a altura de unos 20, unos 30, cuando estas constituyan la cabeza, limpiaremos también esto que está cayendo encima del corte, brotarán también por este lado, y cuando tengamos la necesidad, pues quitaremos el palo viejo y criaremos hacia el otro lado y nos quedará un olivo nuevo. Entonces, como digo, a podar se aprende podando, hay muchas circunstancias diferentes, pero una de las cosas que debe de quedar claro es que cuando uno selecciona o ve el tipo de poda que hay que hacer, lo primero que tiene que mirar es, por un lado, cuál es la mejor forma de mejorar la relación hoja-madera, y por otro lado, cuál es la mejor forma más rápida y eficiente y la que mejor le va a venir a la finca para conseguir adecuar el volumen de copa a tanto la precipitación como el suelo que pisa. Esto es un suelo muy bueno, pero hemos tenido años que no ha sido excesivamente bueno de precipitación. A pesar de la poda que le hemos hecho, donde le hemos quitado en algunos olivos hasta el 50% del volumen de copa, este año esta finca ha dado cosechas récord, tanto en producción de kilos de aceituna como en producción de kilos de aceite. Por tanto, cuando tengáis que reducir los volúmenes de copa, no os asustéis, siempre y cuando hagáis las cosas las hagáis con un sentido técnico apropiado.